Dani Rodríguez. Compartiremos con ustedes en el curso de Sendero Musical inquietudes importantes que están enmarcadas no solamente en el conocimiento universal que siempre compartimos con ustedes y cuyo único objetivo es actualizar esa motivación interna que todos tenemos de alguna manera en algún momento de desarrollo interior profundo, tratando de abordar como superación la mecánica no solamente de los hábitos, sino de la cotidianidad, de eso que nosotros hacemos como obvio, ignorando, por supuesto, que la vida es un fluir constante, como la gota que cae de la cascada, o como la onda de la brisa que acaricia los árboles a cada instante, o también semejante a esa onda y su sonido del riachuelo, que nosotros pensamos que es la misma, pero no es. Entonces, aquel o quien de ustedes tenga esa inquietud y que ya está en el hastío de la misma mecanicidad de su existencia, entonces recuérdese que tenemos una alternativa superior, que es el Cristo, que es el Cristo íntimo, que es la propuesta del gnosticismo universal contemporáneo a través de su quinto ángel apocalíptico, que es el testigo del trono del Cordero, y que su revelación está en el capítulo 21 del Apocalipsis. Enhorabuena, en el nombre del Cristo, paz con vosotros y con vuestro espíritu. Después de un tema musical continuaremos con nuestras inquietudes. Es interesante plantearle a la audiencia que nos ha seguido hasta ahora que si mantenemos nuestra inquietud alimentándola y nutriéndola día a día, generaremos el shock necesario para el gran cambio. Sabemos nosotros que la ignición del motor es el shock necesario para que se encienda ese motor y se realice el movimiento respectivo. También sabemos que en las locomotoras antiguas, cuya locomoción, válgame la expresión, era generada por combustión del carbón mineral, ese era su shock, es decir, el carbón era sacrificado, ya sea mineral o vegetal, para el movimiento de la locomotora y posteriormente el transporte de carga o de pasajeros. Recordamos esto o lo traemos a colación en este instante con el propósito de ilustrarlo en el sentido y la dirección siguiente. Si nosotros generamos a través del nutrir día a día de nuestra inquietud, si le hacemos el seguimiento psicológico y espiritual respectivo o interno a nuestro impulso interno que deviene del ser hacia nosotros, que estamos llamando inquietud o anhelo, generaremos el shock necesario que nos permitirá un cambio en el nivel del ser o un salto en el nivel de ser. Aparece entonces en nuestra disertación, en nuestro discernimiento, la palabra salto. Sabemos que el cielo se toma por asalto. Sabemos que los valientes lo han tomado. Eso está escrito tácitamente en la Biblia hebraica, que inclusive la tengo aquí abierta, pero no en ese verso. No recuerdo el texto, pero tácitamente está allí descrito en los evangelios. Es interesante entonces esto del salto en el cambio interior. Esto indica que no es mecánico, esto indica que no es cotidiano, esto indica que no es, dijéramos, clásico en el sentido de nuestra vida cotidiana o habitual, sino que se necesita un esfuerzo consciente de un cambio en el nivel de ser, que pertenece a una escalación, y nosotros sabemos que el escalar, como arco, es totalmente dinámico, y en ese dinamismo nos permite la transferencia en niveles superiores, que es nuestra aspiración. Es obvio que si caemos en niveles inferiores es porque se produce, voy a repetir la palabra con el propósito de orientación colectiva, una caída.
La caída es lo opuesto al salto, porque hay una variable en una elevación. Nos eleva el nivel de ser. Caemos por el yo, porque no conservamos el nivel de ser. Esto es interesante que nosotros no lo planteemos y reflexionemos al respecto, porque tal como estamos en el nivel de ser actual, en nuestra estadía actual, si nosotros hacemos un inventario psicológico, nos daremos cuenta de la carestía en que nos encontramos en el sentido de iluminación. Si hacemos una referencia en esa lectura de los resultados a los que nosotros tenemos acceso de la vida interna, objetiva, real, luminosa, veremos que hay carestías profundas. Es decir, carecemos de amor crístico verdadero, carecemos de tolerancia, carecemos de dulzura, carecemos de alegría, carecemos de dicha, carecemos de logros verdaderos honestos, carecemos de sinceridad. Nosotros tenemos una gran carestía, si somos sinceros, si dejamos el amor propio a un lado, porque ya sabemos y lo volvemos a recordar por enésima vez y no nos cansaremos, que el gran obstáculo, el gran impedimento que hay que franquear y superar para trabajar sobre sí mismo y lograr cambios verdaderos y luminosos en luz y en el ser, es cuando se esté trabajando y se reconozca que el yo del amor propio, que el yo de la autosuficiencia, que el yo de la autoconsideración, que el yo del orgullo, que el yo del orgullo místico y de esa soberbia nos alejan no solamente del Padre, sino de la posibilidad efectiva e inmediata de cambiar, de transformar. Es necesario ese recordatorio. Si estamos claros en ello y podemos perforar ese yo del amor propio, entonces podemos dar grandes avances, porque la personalidad se neutralizaría. Y esto en sí es extraordinario en el trabajo que queremos emprender, para dar esa octava en el sentido de elevarnos a un nivel superior de ser por salto, no por mecanicidad, porque la mecanicidad es horizontal, no nos lleva a nosotros a una estadía superior de ser en lo que respecta a la psicología revolucionaria que estamos planteando y que es la conquista de nuestro propio mundo interior, dándole una realidad concreta, creándonos esa cosmobiología de la cual carecemos también y que la naturaleza no nos ha llevado a tal punto de desarrollo. Entonces tenemos que hacerlo nosotros por nuestro propio medio, a través de nuestra propia obra. Entonces sería una obra hermética, para lo cual no solamente se necesitaría primero ese shock que ya lo describimos, y por segundo término, que ya también lo describimos, el salto, sino que necesitaríamos ahora continuidad de propósito con respecto a los tres factores de la revolución de la conciencia, que es la ciencia pura aplicada como formulismo de los principios religiosos de todas las épocas y de todas las tendencias, que son vivientes, son principios vivientes que nos permiten crear al ser y sus partes para desarrollarlas totalmente. En su gran capacidad de escuchar, al sintonizarnos en el dial, la disertación o el discernimiento que planteamos y que tenemos en el estadio, en la continuidad del propósito, en firmeza para nuestra autorrealización, el salto a un nivel superior de ser. Y describimos que no es mecánico, que no es involuntario, no es natural, sino que pertenece a la rebelión interior. Y esa rebelión o esa insurrección mística deviene profundamente de la esencia o del material psíquico para fabricar alma, o del Buddhata, como se conoce en los antiguos misterios budistas, de esas escuelas maravillosas del Hinayana y del Mahayana, que son el pequeño vehículo y el gran vehículo del budismo, tanto de la China como en el Zen, y que confirman en lo que precede al tiempo y al espacio las enseñanzas maravillosas que planteamos a la audiencia en el sentido psicológico y en ese marco maravilloso de la transformación de nuestro mundo interno. Porque actualmente tenemos un desorden.
Actualmente, si se pudiera, vamos a imaginarnos que existiera un gran escáner multidimensional y que nosotros pudiéramos introducirnos en ese equipo, y ese escáner, como si fuera clarividente, nos pasara a nosotros por escena el espacio ese que nosotros concebimos como nuestra mente. Ese en sí es un mundo dentro del nuestro, y veríamos el desorden y la anarquía y el caos que se encuentra allí. Y si enfocamos cuál es la causa de lo que acabo de describir, que es el caos, que es el desorden y que es la anarquía, nos encontramos con el ego, con el yo, que nosotros mismos hemos fortalecido porque no trabajamos sobre las impresiones. Entonces llegamos a un punto importante, que es de autorresponsabilidad, que es de autodeterminación, que es totalmente voluntario y consciente. Cuando nosotros comprendamos el estado en que nos encontramos, tendremos posibilidad viable de superarlo. Hemos nombrado en varias oportunidades la palabra comprensión. La palabra comprensión no la conceptuamos nosotros dentro del gnosticismo universal como normalmente hacen la mayoría, sino que le damos una connotación muy especial en su acepción, develado por el maestro Samael Aumbeoro en sus vivencias íntimas, de que la comprensión no pertenece a un funcionalismo de la mente, de las emociones o de los instintos, a ninguno de esos cilindros, ni siquiera al intelecto. La comprensión es más libre, la comprensión más bien interactúa con la inteligencia, que son partes de los funcionalismos de la esencia. Es decir, la comprensión en este caso, estrictamente gnóstica o a la luz de la gnosis o en gnosticismo, sería la autorreflexión evidente del ser a través de la esencia en el nivel en que se puede encontrar. Porque nosotros sabemos que la comprensión es elástica, es dúctil, es muy profunda, infinita y plena. Entonces lo que comprendimos hoy, porque tenemos un porcentaje de conciencia en un 3%, lo comprenderemos más profundamente cuando hayamos avanzado en el camino de la muerte del yo a un nivel de 10%. Por eso es que en comprensión hay niveles y niveles de ser, porque la sabiduría, un ejemplo de un Kabir, no es igual a la sabiduría y a la comprensión de un Cristo viviente. Y la comprensión de un Cristo viviente no es la misma en profundidad y en sabiduría de la de un Paramartasaya totalmente libre, mucho más allá de la talidad. Entonces, mucho menos aún podemos comparar la comprensión en el nivel de entendimiento o de sabiduría de un discípulo a la de un maestro, o la de un compañero de cuarta iniciación de misterios mayores o Arhat dentro de la iniciación tántrica del Asia con respecto a un maestro ya que haya totalmente encarnado a su tríada divina espiritual. Es como los soles, no podemos nosotros igualar la brillantez de nuestro sol Horus con la brillantez del sol Antares, y tampoco lo podemos comparar con la brillantez de Sirio. Entonces nosotros sabemos que según la responsabilidad de esos corazones cósmicos, que son los soles, que dimanan y mantienen a los mundos firmes en su marcha y dinamizan la vida, ellos también tienen brillantez. Eso lo dice muy bonito en su expresión en ciertos versos Pablo, cuando él habla de que hay mundos de mundos y luz de luz. En esa comprensión es necesario, ya partiendo del concepto y de la connotación que se le da en la gnosis, de que nosotros desarrollemos la comprensión. Y previo a la comprensión existe el discernimiento. Necesitamos discernir. Para discernir necesitamos no utilizar el intelecto con sus planteamientos bipolares o con sus antípodas de lo que es bajo y no es alto, y que la entrada no es la salida, o que lo izquierdo no es derecho. O sea, este tipo de funcionalismo psicológico del intelecto no es discernimiento.
El discernimiento más bien pertenece a la capacidad de observación, de reconocimiento y de fluidez interactivo entre todas las partes de un todo que tienen una causa y que esa causa atada a consecuencias profundas devienen como unas acciones. O en otras palabras, si estudiamos las impresiones en recuerdo de sí, podemos discernir en el espacio en que se encuentra. Y todo este conjunto de impresiones comprendidos dentro de nosotros es lo que podemos llamar como discernimiento, que sería en forma más sencilla, a la luz del Evangelio y de la Gnosis, la capacidad de entendimiento pleno de un asunto o de una percepción íntegra sin el proceso del razonamiento. Eso sería el concepto de discernimiento. Entonces, la convocatoria y la exhortación en este instante, propusimos a la audiencia desarrollar la inquietud a través del shock, a través del salto del nivel de ser y a través del despertar de las capacidades de discernimiento y de comprensión. Hemos dado didácticamente y dialécticamente la formulación para que nosotros cambiemos nuestra vida. Porque actualmente como estamos en un punto de horizontalidad mecánica, autómata, y en estado, dijéramos, de hipnosis, en ese nivel de ser. Y repetimos los mismos dramas, las mismas comedias, nos acontecen las mismas tragedias de cualquier nivel que sea, algunos, no todos, pero sin embargo sufrimos no solamente de falta de iluminación interna y de paz, sino de libertad. O si no, si somos exigentes o tenemos amor propio, le planteo a la audiencia que me escucha, en este caso que no pertenece a los grandes ámbitos de inquietud superior, sino aquellos que se dedican al materialismo, tienen una carencia de algo. Todo ser actualmente de esta raza aria carece de algo. Ese carecer tiene como profunda raíz y causación yo es muy activo, y esos yo es muy activos profundos tienen como núcleo un karma, y ese karma ante la jerarquía, ante Dios, ante la naturaleza, es lo que fragua esa carestía. Es interesante plantearle eso porque nos permite que en plenitud no estamos. Y si pensamos que estamos en plenitud, estamos cometiendo un grave error, porque estamos soñando realmente una ilusión que no tiene asidero por ningún lado, porque nosotros en el fondo estamos mal relacionados con nosotros mismos, porque tenemos una carencia, o tenemos varias carencias que suman una gran carencia. Sin embargo, el ser es plenitud, el ser no es carencia. El ser y la esencia todo lo llena, porque la gran capacidad de Dios es que es todo, tanto en su unidad como en su unicidad, o siendo uno, es todo. Entonces, en esa infinitud que penetra todos los espacios, no hay carencia. Ahora bien, el yo sí es carencia.